Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yitos y el día de hoy les quiero dar consejitos de cómo aprovechar este último mes que queda del año para poder empezar con pie derecho y con una mentalidad diferente este 2024. Así que, comencemos. Y bueno, para empezar, el primer consejo que les quiero dar es que reflexionemos sobre todo lo que nos ha pasado este año. Tenemos que agarrar una hojita y escribir todas las cosas que nos han pasado durante este 2023. Todos nuestros logros, nuestros momentos felices y también todos nuestros momentos tristes. Apuntemos hasta lo más mínimo. Por ejemplo, te muestro mi caso. Este año yo conseguí crear un canal donde traduzco música por diversión. Y ya tiene como más de 2500 suscriptores. Y ahora hace poco logré crear este canal. ¿Ven? También logré aprender unas cuantas palabras en japonés. Logré aprender el hiragana. Logré aprender otras palabras en inglés. También ya sé cómo fabricar cuadernos, cómo fabricar stickers. Logré generar dinero vendiendo. Logré una nueva técnica de dibujo. Hasta logré encontrar mi pasión, que es escribir poemas. Logré organizarme mejor. Logré usar mi procrastinación como algo productivo. También este año volví a recaer. Mi depresión aumentó. Volvió mi yo del pasado. Me peleé con mi familia. Hice llorar a otras personas. Volví a dejar de comer. Dejé de bañarme por mucho tiempo. De limpiar mi cuarto. Rompí cosas valiosas por mi impulsividad. Me aislé de todos. Lloré mucho. Dejé de hacer muchas cosas. Dejé de hacer muchas de mis actividades por mi depresión. También este año recordé la promesa que le hice a Dios de no volver a rendirme, por más horrible que sea la vida conmigo y por más horrible que yo haya sido con los demás. Siempre hay una oportunidad para pedir perdón y empezar de nuevo. Muchas cosas han pasado este año, de verdad. Y estoy segura que a ti también te han pasado muchas cosas. Pero si tú eres una persona que no ha logrado nada en este año, pues déjame decirte que las cosas, por más insignificantes que sean, también cuentan como logros. Por ejemplo, ver anime. Tal vez este año pudiste ver ese anime que siempre quisiste ver y que otros años no podías. Tal vez este año lograste tener una plantita, lograste descubrir nueva música, tal vez viste un insecto nuevo, una flor bonita, comiste una comida deliciosa que te hizo recordar a tu mamá, tal vez leíste algún libro, te enteraste de algo interesante, como por ejemplo el estoicismo, el hopcore, que son videos donde muestran la belleza de la vida a través de mensajes bonitos y positivos. O tal vez te enteraste de la tripofobia o del Kawasaki Cargo. Ok, no. Pero bueno, siempre logramos aprender cosas nuevas en nuestra vida, por más pequeñitas que sean. Toditos, tenemos anécdotas nuevas que contar. Por eso es importante reflexionar. Tal vez llores un poquito cuando escribas tus anécdotas, pero es bueno llorar. Tu alma se siente más tranquila cuando lloras, créeme. Paso número 2. Luego de escribir todas nuestras anécdotas, logros, etc., nos daremos cuenta qué cosas hemos logrado y qué no. Si no has logrado muchas cosas este año, no te preocupes, que todavía hay tiempo de hacer algo. Escribe pequeñas metas que puedes hacer antes que acabe el año. Por ejemplo, leerte 10 páginas de ese libro que siempre quisiste leer, o preparar esa receta que viste en TikTok, o salir al parque y respirar un poco de aire fresco, o tal vez puedas ir donde tus amigos, tus seres queridos, y decirles que los quieres mucho, abrazar a tus mascotas, escribir una carta de agradecimiento, etc. Nunca es demasiado tarde. Todavía queda tiempo de hacer algo. Paso número 3. También es importante
cuidar de nosotros mismos. Báñate, haz tu rutina de skincare, limpia tu cuarto. Si nunca has hecho ejercicio este año, entonces sal a correr. Aunque sea 10 minutos, sacas a pasear a tu perro y los dos corren juntos. Con eso es suficiente. Dedícate tiempo a ti, a tu bienestar. Tenemos que comenzar este 2024 con positividad y no negatividad. Si tienes que bloquear personas, hazlo. Tienes que botar toda esa negatividad que no te hace bien. También puedes limpiar tu celular, borrar aplicaciones que no te aportan nada, borrar las fotos con tus ex. Yo qué sé. Y en cambio, puedes instalar aplicaciones productivas como Duolingo o tal vez una aplicación de recetas saludables, de hábitos, descargar una alarma para despertarte temprano, etc. Paso número 4. Tenemos que agradecer. Eso es muy importante porque no todos tenemos la oportunidad de vivir experiencias positivas. Hay muchas personas que quisieran estar aquí, tal vez viendo este tipo de videos, pero no tienen ni luz en sus casas. Por eso, siempre agradece. Yo agradezco por el bello amanecer que pude ver hoy. Incluso agradezco que me haya dado depresión, porque gracias a eso he logrado muchas cosas. He logrado volverme más fuerte emocionalmente. Gracias a la experiencia puedo estar aquí aconsejando a otras personas que también están padeciendo lo mismo. Hasta quién sabe, tal vez algún día con mis consejos yo pueda salvarle la vida a alguien, tal como lo hizo Yoongi conmigo. Él es una persona que sufre depresión, pero a pesar de eso, él siempre está intentando ayudar a los demás a no rendirse, con los mensajes de sus canciones y también con las palabras bonitas que él daba cada vez que él hacía en vivos. Por eso yo siempre agradezco a Dios de haberme dado la oportunidad de saber sobre la existencia de Yoongi, porque gracias a eso yo sigo luchando por mis sueños, sigo soñando que voy a florecer después de las dificultades. Tal vez algún día tú también agradezcas que la vida no se acabó a los 17. Paso número 5. Abraza a tu familia, abraza a tus seres queridos. Ahora que se acerca Navidad, es un buen momento para aprovechar y decirles que los quieres mucho y agradecer todo lo que han hecho por ti. Para mí los lazos son muy importantes porque yo no tengo la oportunidad de conocer mucha gente porque soy una ermitaña que para encerrada en su cuarto, y además también porque uno nunca sabe cuándo será el último adiós. Así que ahora que tienes la oportunidad de tener a tus seres queridos aquí contigo en el presente, pierde la vergüenza, aunque sea solo por un minuto, y diles te quiero mucho. Créeme que tu yo del futuro te lo va a agradecer. No sabes cuándo. Y por último, paso número 6. Organízate para el próximo año. Escribe tus metas, qué deseas lograr para este 2024, qué deseas vivir. A lo mejor deseas salir de viaje, conocer a alguien nuevo, bajar de peso, etc. Tal vez puedas hacer un vision board para poder visualizar mejor tus metas, o tal vez puedes hacer un bullet journal conmigo. Próximamente subiré un video de cómo hacer un bullet journal desde cero para poder ser más productivos este 2024. Y bueno, mis futuras florcitas, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya sido útil estos consejitos. No olviden disfrutar este último mes del año y prepararse para florecer este 2024. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Adiós.